días, soy Pau y vengo a hablarte de la máquina de tatuar que he elegido para sombras, relleno y línea. Después de estar varios meses buscando una máquina para tatuar que me convenciera y dejándome asesorar por distribuidores y por tiendas y por catálogos, he decidido comprarme una máquina que recién ha salido al mercado hace escasamente 6 meses y que a mi parecer puede ser una revolución para la historia del tatuaje. Esta máquina es la conocida Spectra Scion y voy a demostraros cómo se utiliza. Tenemos aquí nuestra cajita de la Spectra Scion que ha venido en su envoltorio original. Es como una especie de sarcofaguito, no viene con ninguna, digamos, medida de apertura, de seguridad ni nada, pero la hemos comprado de un distribuidor oficial y bueno, pues ha tardado muy poquito en llegarnos. La hemos comprado en Killer Ink Tattoo desde Manchester aquí a España y bueno, pues como digo, menos de 24 horas en llegar. Ha sido extraordinario. Hay un montón de distribuidores que venden en el mundo entero y dejaré en la descripción de este vídeo pues la lista de ellos. Abriendo la cajita observamos una especie como de guía rápida de uso y por detrás aparece pues el certificado de garantía. La garantía que pueden dar este producto, a mí en Killer Ink me han dado 14 días para saber si estoy contenta o no con la satisfacción de la máquina y creo que suelen dar de fabricación de piezas internas alrededor de 1 año de garantía. Esto puede variar dependiendo del vendedor. Dentro de la caja nos encontramos nuestra fabulosa y espectacular rotativa pen y dentro aparecen también un plastiquito con 2 herramientas para poder desmontar algunas de las piezas y un arito de goma también para repuestos. Aparece también una pequeña pieza metálica, una leva o pieza rotatoria excéntrica que usaremos más tarde. Observamos que la máquina consta de 3 partes del cuerpo, es decir, el grip, que es la parte donde le sujetamos la máquina, la parte central del cuerpo, que hasta ahora ha venido de color rojo, y el motor. Tenemos 2 orificios, uno que es donde se introducen los cartuchos. Por ahora casi todos los cartuchos encajan a la perfección. Tenemos aquí un cartucho de prueba, simplemente con un pequeño clic. Se coloca muy fácilmente y se descoloca con medio giro de nuevo, tanto de Magnum como es este, como de línea, que lo tenemos por aquí para mostrarlo más adelante. Por favor, siempre cartuchos con membrana para tratar de evitar reflujos de tinta. Cuando estamos tatuando, vamos a colocar el cartucho un momentito otra vez. Supongamos que estamos tatuando la palma de la mano. En el momento en el que hacemos este giro o este movimiento, o lo ponemos de alguna otra manera, la tinta que se encuentra aquí, en la punta del cartucho, puede oscilar hacia abajo y si no tiene membrana, que es una parte del cartucho generalmente de silicona, va a haber reflujo a través de la varilla dentro de nuestra máquina, por lo tanto se va a contaminar y después cuando tengamos otro cliente, el reflujo que haya podido haber dentro de la máquina puede estar en contacto con el reflujo que haya con el segundo cliente, así que por favor siempre cartuchos con membrana. Como decíamos, tenemos la parte del grip, que es la parte donde sujetamos la máquina, bastante ergonómico, con unas marquitas para colocar los dedos, y donde también podemos poner fácilmente un poco de malla elástica para que el tacto de los dedos nos sea mucho más confortable. Por otra parte tenemos el cuerpo central y el motor. A diferencia de otras máquinas, este motor rotativo es bastante más robusto y tiene 6 vatios. Creo que es el motor más potente que he conocido hasta ahora. Esta potencia nos va a dar mucha fuerza, tanto en golpe suave como en un golpe fuerte. Vamos a observarlo por dentro. El grip es completamente hueco, no tiene ninguna pieza electrónica, por lo tanto es totalmente esterilizable en autoclave, hasta 270 grados. Quien utilice todavía la olla express con la garbancera en el nivel 2 y todo eso, por favor que no lo pongan en el nivel 2 porque puede sobrepasar los 300 grados.
Por otra parte, tenemos una pieza de goma, que sería la punta para amortiguar el movimiento del cartucho. Y por otra parte, tenemos otra pieza, que es de fácil extracción. Esta pieza, y también para acomodarse a la máquina, y también para fácil reemplazarse en caso de que tuviera pues algún deterioro. Vemos unas gomitas que se encuentran a lo largo del cuerpo, sustituibles por la gomita que hemos mencionado, que aparece de repuesto entre las piezas esenciales. Vamos a ver para qué sirve esta pieza negra, que aparece una H y una S, con dos flechitas. S en esta dirección, es decir, soft, y H en esta dirección, es decir, hard. En inglés, suave y duro. Si giramos hacia la derecha, este sonido de engranaje, o si giramos hacia la izquierda, vamos a conseguir un golpe diferente. ¿Para qué sirve el golpe? Cuando estamos tatuando, hay diferentes tipos de piel. Hay una piel que es más bronca o más dura, como puede ser el anverso o el reverso de la piel. Esta parte es mucho más suave, esta parte es mucho más dura. Utilizaremos un golpe más duro en muslos, nalgas, rodillas, por ejemplo, que en zonas mucho más suaves, como pueden ser, como he dicho, cara interna de los brazos, costados, ingles o incluso algo de micropigmentación, que también se puede realizar con esta máquina. Cuanto más cerca de la H lo pongamos, por supuesto, el golpe va a ser mucho más duro. Repito, para zonas del cuerpo que tienen una piel más dura y las tres capas de la piel más separadas. Zonas que son más claritas y tienen las tres partes de la piel más juntitas, necesitarán un golpe mucho más soft o suave. Según el fabricante y según las instrucciones, aparece no dejarlo, por favor, nunca en el último punto del engranaje. Siempre, una vez que llegues al tope, gires un puntito más. ¿Por qué motivo? Pues porque con la vibración de la máquina, lo que va a ocurrir es que se puede dañar o forzar demasiado la pieza si se encuentra en el toque más tope. Ahí está. Por otra parte, el tema de coger y poner opción suave, como digo, no la más suave, sino un puntito antes, para zonas del cuerpo que son más blanditas o que tienen las tres capas de la piel más juntitas, va a evitar que clavemos también demasiado la aguja y ocurra ese efecto no deseado que se llama la migración de la tinta, o cuando se dice que se corre la tinta. Vamos a colocar entonces de nuevo el grip y vamos a observar que de la misma forma que la puntita de goma con la H y la S, que determina la dureza del golpe, vamos a girar el grip hasta que esté completamente colocado y vamos a observar también el sonido, porque tiene varios puntos de engranaje también para girarse. Estos puntos de engranaje van a determinar la distancia de la aguja, es decir, cuánto va a aparecer, qué distancia de aguja de la punta de la aguja va a aparecer por el orificio cuando se ponga en funcionamiento. Vamos a observarlo colocando en el otro extremo nuestro cable RCA, un cable RCA normal. Este cable RCA, como decía, también puede ser sustituible en caso de que tengáis otro cable, por ejemplo, este que tengo por aquí, el cable de pinza. Si tenéis el cable de pinza típico de la máquina de bobinas, hay unos adaptadores que pongo por aquí, en este lado de la cámara, que se adaptan muy bien y que pueden conectarse directamente también al RCA sin necesidad de comprar otro cable. Como decía, vamos a colocar un cartucho de prueba para ver esa modalidad que tenemos de poder que la aguja salga más o menos hacia afuera. Esto se va a determinar, como decía, girando este grip. Vamos a ponerlo hasta el tope. Estos cartuchos que estoy utilizando ahora mismo son cartuchos blancos, no valen para tatuar, estos no tienen membrana.
pero sí es verdad que los he elegido para que con el color blanco este ejemplo se vea realmente bien. Son cartuchos muy antiguos para desecharse. Vamos a buscar el pedal y vamos a darle un poquito para que observemos y veamos cómo funciona. Estamos viendo la aguja realmente muy afuera. Pueden ser unos 3 milímetros aproximadamente. Y vamos a girar del todo la máquina para que observemos cómo la aguja, al presionar, prácticamente no se ve porque está saliendo muy poquito. Por supuesto hay un término medio. Como estéis más cómodos y dependiendo también de la zona del cuerpo. Si están las 3 capas muy juntitas, será recomendable que la aguja asome menos, ¿verdad? Para evitar pasarnos a la 3.ª capa y que haya migración de tinta o que se corra la tinta. Y bien, tenemos la última parte del body, del cuerpo de la máquina, que es el motor. El motor sale con cierto cariño, un poquito de giro, viene bastante lubricado también. Es una pieza sólida, potente, como hablábamos, de 6 vatios de potencia, y aparece con una pieza extraíble que es se conoce como rotatoria, leva o también se llama excéntrica en la traducción del inglés, con un pequeño orificio en este punto donde introducir una de las 2 llaves Allen que aparecen en nuestras herramientas incluidas en la caja principal. En este caso vamos a utilizar la llave Allen más pequeñita y vamos a demostrar cómo se desmonta esta leva o pieza excéntrica. Esta pieza aparece con un código marcado 3,2. Es una medida 3,2 milímetros y hace referencia al desplazamiento de la aguja. También al subir y bajar. La distancia, el desplazamiento, digamos. Por otra parte, tenemos esta otra pieza, que es por la que la vamos a recambiar, que aparece también con un número 3,7. Este 3,7 indica que hay 5 milímetros más de desplazamiento y bueno, depende de gustos. Hay artistas del tatuaje que les gusta trabajar con 3,2 para todo, pues para sombras, para relleno, para líneas. Hay otros que no, que prefieren un 3,7. Yo recomiendo siempre el mayor desplazamiento para sombras y para relleno, y el menor desplazamiento para líneas, especialmente si estas son finas. De la misma forma, en el distribuidor también venden, o en la página oficial, que aparece también en la descripción del vídeo, también venden otras levas o piezas rotativas como estas, con un desplazamiento ínfimo de 1,8, que son las más pequeñitas. Esto valdría para micropigmentación, por ejemplo. Vamos a desmontarlo y a enseñar. Aparecen, como decía, 2 orificios. Uno que es un poquito más prominente en esta parte de aquí y otro que es la otra parte del tornillo. Por supuesto, la pieza Allen va en la parte más prominente porque en esta parte no entra. Introducimos la llave Allen ligeramente y con media vueltecita hemos aflojado completamente el tornillo, que es esta parte de aquí. Con mucho cuidadito vamos a extraer la leva o pieza giratoria, sin dar mucho giro al tornillo. Para extraerla no es necesario y se nos va a salir el tornillo, al final se nos va a caer al suelo y la vamos a liar. Vamos a introducir la pieza recambiable y con mucho cuidadito de nuevo vamos a introducir la llave Allen y con nada, un
una tercera parte de vueltecita sin apretar mucho. Ya tenemos nuestra pieza leva o pieza rotatoria o excéntrica cambiada. Por cierto, viene bastante lubricado, a pesar de que se recomienda que no se lubrique la máquina. Solamente se lubrica de vez en cuando y muy de vez en cuando la parte de dentro del grip. Para montar de nuevo la máquina, introducimos siempre con mucho amor y mucho cuidadito. Vamos a cerrar esta parte que da un poquito de problemas, especialmente si la máquina es nueva. Con mucho amor, como decía, vamos a jugar un poquito buscando la forma, y una vez que está encajado, que está como sueltecito, no ha encajado del todo, apretamos fuerte y damos ese medio giro que necesita para quedarse completamente fijado. Continuamos entonces con el mantenimiento de la máquina. Para mantener la máquina en condiciones óptimas, por supuesto, hay que protegerla, hay que limpiarla. ¿Y cómo lo podemos hacer? La parte del grip, que la hemos extraído antes, vamos a volverla a extraer, puede perfectamente, como decíamos, meterse en un autoclave o esterilizarse, ¿vale? A 270 grados máximo. La pieza de la punta también puede esterilizarse, pero como es de plástico, obviamente no va a poder introducirse en el autoclave. Entonces utilizamos toallitas, por ejemplo Aseptonet o cualquier otra del mercado, son todas buenísimas, con un toquecito de la uña, mucho cuidado, o con alguna herramienta también con filo, sin que dañe, por favor. Mira lo lubricadito que viene de fábrica. Sacamos la punta y le ponemos con nuestras toallitas o con nuestro producto de esterilización, con el tiempo procedente, suelen ser entre 2 y 5 minutos para que quede completamente estéril. Una vez esterilizado, por favor siempre con guantes porque las manos pueden estar sucias o pueden estar dañadas o pueden estar con microbios, a saber. Volvemos a colocar la máquina, cerramos y el resto de los componentes, como puede ser el motor, que hemos abierto hace un momentito, no deben de estar nunca en contacto ni con sprays ni con agua directamente. Si hiciera falta esterilizarlo, como digo, con las mismas toallitas estériles, Aseptonet o cualquier otra que se vendan en el mercado, se procede a la limpieza de la superficie por el frotamiento y nunca por introducir líquidos, sprays o introducirlo en agua porque se nos va a estropear. Vamos a cerrarlo con esa presión y ese cuarto de giro fuerte. La máquina realmente, para poder trabajar con ella, como el resto de las máquinas rotativas, etcétera, tenemos que cubrirla con plástico para asegurar pues la limpieza, la asepsia con el cliente y bueno, pues hacer un trabajo moralmente bien hecho. Para ello voy a demostrar una forma muy sencilla, también recomendada en otros videotutoriales, de cómo poder cubrir y cómo mantener la máquina siempre limpia. Aún así, recomiendo también el utilizar estas toallitas mencionadas para esterilizarla de vez en cuando y en el autoclave, por favor, también de vez en cuando meter el grip para mantenerlo siempre en un nivel óptimo, digamos. Tenemos este plástico, maravilloso plástico. Tenemos nuestra máquina que la vamos a conectar de nuevo al RCA, bien apretada, y vamos a introducirla dentro de nuestro plástico así de sencillo. Procedemos a doblar una buena parte de nuestro plástico
hacia uno de los laterales de la máquina, dejando la superficie completamente lisa y plana, y ponemos un poquito de adhesivo para fijarlo. Vamos a realizar con unas tijeras un agujero para que pueda el tubo o el cartucho, en este caso, entrar. Un agujerito pequeñito es suficiente. El propio cartucho se encarga de realizar el orificio un poquito más grande. Giramos, lo colocamos y ahora vamos a utilizar un poquito de malla para evitar que los dedos se muevan, te sude la mano, etc. Tenemos una malla elástica especial para tatuaje, se venden muchas en el mercado, son realmente económicas, se utilizan y además con el grosor y la amortiguación que tienen, pues ayudan a que los deditos no se te carguen ni te duelan. No olvidemos que al final, después de muchas horas, la presión, la vibración y demás pueden hacer que apretemos el mango realmente con fuerza. Y realmente no es necesario apretarlo con fuerza, pero acaba la mano teniendo bastante tensión y sobre todo en el soporte aquí acaba haciendo bastante daño. Esta mallita elástica nos va a ayudar bastante. La vamos a colocar bastante apretada para evitar que fluctúe, es decir, que se mueva o que por movimientos no esperados nos salgan efectos no esperados en nuestro tatuaje. Esto no es realmente difícil, pero tiene un poquito su maña, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Puedes dar tantas vueltas como te sientas cómodo. Yo con una vuelta y media, 2 vueltas, tengo ya mi comodidad establecida. Damos un pequeño tironcito con los dedos o con la propia tijera, en este caso yo creo que vamos a usar la tijera. Cortamos. Tiene, creo, demasiado lubricante la máquina y tengo los dedillos que se me resbalan. Autoadhesiva y es extraordinaria. Desenroscamos para poder trabajar con ella. Y diréis, bueno, ahora cuando giremos la máquina y todo eso, nos va a molestar el plástico. Bueno, pues si tenemos que hacer unas líneas que sean con la aguja un poquito más salida y otras menos, para poder adaptar, girando como decíamos, el grip, lo vamos a hacer a poquitos, ¿de acuerdo? Siempre para que no se gire el plástico y se nos quede todo esto reliado o retorcido. Además, hay que saber que no hay que acercar mucho los dedos al cartucho. Hay bastantes vendedores y bastantes marcas de cartuchos en los que el cono tiene una medida, puede ser cono medio, cono largo o cono extra largo, para tratar de evitar eso y que siempre, por favor, cojamos la máquina por donde hay que cogerla, que es realmente por el mango. Relativo a la fuente de alimentación que se puede utilizar con esta máquina, realmente, según el fabricante, cualquiera de menos de 1 amperio. Nosotros tenemos esta fuente de alimentación y vemos que podemos subir y bajar la potencia para así pues crear más rapidez. Va a determinar la velocidad en la que la aguja va a subir y a bajar. Según el fabricante de esta marca, se propone entre 4 y 10,5 aproximadamente, creyendo conveniente no sobrepasar el límite de 10,5 debido a que la máquina el motor puede sufrir. Bajar del límite de 4 puede provocar que la máquina no funcione correctamente. Vamos a ver una pequeña demostración con una Magnum. Observamos que si ponemos lo más bajo posible, vamos a ponerlo en 3. La máquina, por supuesto, sí, mira, sí funciona, pero va, como vemos, un poquito a pedales. Vamos a subir un poquito más, vamos a subir a un 4,5. Va realmente lentita la máquina. También hemos sacado la punta a tope para que se vea perfectamente. Vamos a mantenernos subiendo. Vamos a centrar la punta.
Nos encontramos ahora en 5,5. Nos encontramos a 8,9. No vamos a superar los 10 puntos. Estamos en 10 ahora mismo y funciona perfectamente. Comentar que es importante. ¿Qué va a determinar la rapidez del movimiento oscilatorio de la aguja? Pues el que nosotros tengamos, por ejemplo, un movimiento más rápido va a crear unas líneas más definidas, un movimiento más lento va a dar pie a que nosotros podamos manipular, cambiar y sombrear, en este caso, o rellenar con color de una forma pues más arbitraria, es decir, que tengamos pie al tener un movimiento mucho más lento, de hacer un sombreado más liviano o más clarito, pudiendo dar más escalas de gris y más tonos de gris. Por otra parte, el poner una velocidad mucho más lenta, como puede ser a 5, por ejemplo, que vamos a poner aquí ahora mismo, 5, va a ser especialmente para los amantes del puntillismo y para los amantes de la sombra picada, que es ese, digamos, sombra a puntitos. ¿Por qué? Porque va tan lento que si nosotros a la misma velocidad pasamos, por ejemplo, la máquina sobre la piel, va a crear punteados en lugar de crear una línea o una mancha totalmente sombreada uniforme. ¿Y qué más podemos decir sobre esta maravilla? Pues habrá que también comentar algunas cosillas comentables, no tan positivas. Por supuesto, esto es un comentario totalmente personal y totalmente, pues que también se tiene que saber. A mi parecer, sí es verdad que le he sacado, no voy a decir fallos, pero sí alguna cosita que me ha dado un poquito descontento. Por una parte es el tema de para poder cambiar la profundidad, es decir, ya digo, esto es totalmente de manera personal. Si yo, por ejemplo, quisiera desmontar el grip, tendría que girar y perder el grado que tengo yo de la punta, de que salga o entre la punta. Es decir, que lo pierdo por completa la medida que a mí me gusta, para poder abrir y poder modificar el hard and soft, la dureza del golpe. Claro, cuando he modificado la dureza del golpe, porque quizás esté tatuando un estómago que es más duro y llegue a la zona del costado, que es un poquito más suave, tengo que volver a colocar el grip y buscar a ver dónde me había quedado y buscar otra vez hasta que distancia sale la punta en lugar de poder conservar esa distancia, ¿no? Esa medida favorita. Pero vamos, esto no deja de ser también, por otra parte, beneficios de tener una máquina pen rotativa muy compacta. Por otra parte, hay que decir, hay que desmontarla también, la parte del motor, como decíamos. Para los artistas, vamos a centrar un poquito la cámara, perfecto. Para los artistas que les guste el cambiar la leva o el motor excéntrico rotativo, rotatorio, hay que desmontarla entera. Utilizar la herramienta, la llave Allen, etcétera, etcétera, cuando por ejemplo queremos hacer un lineado y un sombreado en un mismo tatuaje, o ir alternando, que yo soy de las que me gusta, ahora un poquito de línea, uy, la sombra aquí, un poquito más de sombra, que me tomo el tatuaje como un cuadro de arte. Entonces sí es verdad que es un poco fastidioso el tema si realmente consideras la diferencia entre los dos motores que hemos mencionado antes. Por ello, al final, siempre se acaba optando por tener, aunque sea una máquina extraordinaria y una máquina polivalente, el tener dos máquinas, por lo menos, para piezas grandes que necesiten realmente diferenciación entre sombra, relleno, línea. Por otra parte, y una cosita más, comentar, no sé si soy yo
o qué es, pero una vez que la máquina está sobre tierra o sobre el escritorio, aunque esté la fuente de alimentación, digamos, apagada, aunque sigue conectada, me da la sensación de que cuando lo toco noto la electricidad. Incluso si la encendemos, acerco la mano y noto que hay corriente. El cable es nuevo, la máquina es nueva, así que bueno, se nota que está viva la máquina. En la mano no se nota en absoluto, pero sí sobre el escritorio se nota un pelín. Por otra parte, si por supuesto apagamos la máquina y desconectamos, ya no se nota nada. Nada más decir. Considero que puede ser una revolución auténtica para la historia de las herramientas del tatuaje, ya que creo que a nivel motor y a nivel prestaciones y a nivel el diseño compacto y de todas las modificaciones o todo lo que pueda acomodarse en la máquina para los diferentes estilos de tatuaje o las diferentes técnicas o modalidades que quieras aplicar, creo que realmente es muy a tener en cuenta muy positivamente. Así que bueno, voy a tatuar ya, que estoy deseando, y bueno, ya os contaré lo extraordinaria que es. Bueno chicos, esto es todo. Espero que lo hayáis pasado muy bien y que sepáis ahora cuáles son las características esenciales de esta máquina y sepáis un poquito más cómo funciona. Yo voy a ponerme ya a tatuar, que estoy deseando estrenarla. Así que bueno, un saludo muy fuerte, nos vemos. Ya sabes, suscríbete. Adiós.